Bueno, como les decía, vamos a hablar, ustedes vieron recién la presentación de Ana Iparraguirre, es una experta en campañas que ha trabajado en muchos países, acaba de llegar desde Bolivia, trabajó en Venezuela, trabaja en la Argentina. Bienvenida, Ana. Bueno, buenas noches, muchas gracias por tenerme. Vamos a empezar con lo más elemental. ¿Cuánto pesa en la política una campaña? ¿Cuánto pesa en la discusión por el poder? ¿Cuánto tiene que ver una campaña y sobre todo una elección tan pareja como la que vemos que hay hoy en la Argentina? ¿Cuánto puede inclinar la balanza para un lado o para el otro la técnica de una campaña electoral? En una campaña que se define por márgenes grandes, no termina decidiendo una elección. Ahora, la mayoría de las campañas hacia las que vamos, como esta que va a haber en Argentina, se va a definir por un margen muy chiquito. En ese margen la campaña puede jugar un rol muy grande. ¿En qué sentido? Primero, define cuál es el tema que guía la elección. ¿Qué es lo que elegimos? ¿Vamos a elegir cambio, continuidad? Ese fue claramente el caso del 2015. Hoy creo que todavía no está tan claro qué es lo que vamos a elegir en esta elección. Y después cuestiones más tácticas, ¿no? De cuáles son los votantes que van a ir a votar el día de la elección y cuán entusiasmados van a estar para ir a defender la opción que quieren elegir ese día. ¿Cuánto pesa lo que acabas de decir que es muy importante, la abstención, la cantidad de votantes? Mirá, en Argentina en particular no se habla mucho de eso porque se presume que siempre va la misma cantidad de gente a votar. En general, entre un 70% del electorado, 75, 80 alguna vez. Pero ese porcentaje que no va a votar, ese 25% del electorado, no siempre es el mismo. Hay un 3, 4% que es crónico, que es gente que no vota nunca, y el resto varía de elección a elección. Quienes efectivamente no van a votar depende del entusiasmo. Si un sector, uno de los dos polos, está más entusiasmado que el otro, la gente que lo apoya va a ir a votar. Aunque la cantidad sea la misma, la composición puede beneficiar más a unos que a otros. Hoy, por ejemplo, para que te des una idea, cuando le preguntás a la gente si va a votar por miedo a que vuelva Cristina o por miedo a que siga Macri, el 75% se identifica con un voto por miedo. Y cuando preguntás si va a votar por la esperanza que siga Macri o la esperanza que vuelva Cristina, eso se reduce a un 50%. O sea, estamos más motivados por el miedo que por el entusiasmo en esta elección. ¿Qué significa eso en una sociedad? ¿Que el motor sea el miedo o el repudio al otro y no la adhesión a algo? Significa que no hay un tema, vos recién decías en la apertura, ¿no? Que la agenda que estamos discutiendo es una agenda vieja. Bueno, no hay un tema o algo que esté entusiasmando en términos de candidaturas, de personas, de temas de agenda de debate, a la gente a votar propositivamente. Y al mismo tiempo creo que tenemos un tercio del electorado, menos de un tercio, que es esta gente del medio que no se identifica con estos dos polos, que son de alguna manera huérfanos electorales hoy. Y que están buscando una opción donde poder volcar su voto. La baña, en el imaginario de esta gente, para algunos de estos que están en el medio, significó lo que ellos esperaban de esta tercera opción o tercera vía. Y para muchos no, porque cuando se imaginaban la tercera vía, se imaginaban algo diferente a la baña. Ese electorado que está en el medio es el electorado que está hoy en disputa en la elección. ¿Qué condiciones tiene que tener un candidato? Cuando vos evaluás, viene un cliente o un eventual cliente a decirte, Ana, yo quiero ser candidato a intendente, o quiero ser candidato a gobernador o a presidente. Y quiero que me asesores y te hagas cargo de mi campaña. ¿Qué métrica usás para evaluar si lo tomás o no lo tomás? En principio tenemos que entender que la campaña es un proceso muy complejo. Para que te des cuenta, el crecimiento exponencial que se hace en un comando de campaña o en una campaña presidencial es más veloz que el de cualquiera de las startups, como si fuera Facebook o Instagram, algunas de estas que vemos que crecen a un ritmo exponencial. En una campaña vos creás una corporación en un tiempo récord para desarmarla un año después. ¿Qué es esa corporación? Es el comando de campaña, el equipo de campaña, toda la gente que funciona. ¿Cómo es esa unidad? Bueno, y esa unidad requiere un liderazgo que se tiene que componer de diferentes partes. Y hay muy poca gente que puede cumplir todas estas partes, porque son atributos muy diferentes. Por un lado, tiene que tener una visión estratégica política. Tiene que entender de táctica electoral y tiene que entender de gestión o política pública. No es el candidato del que vos me estás hablando, ¿o sí? ¿Es sí, el candidato que es el que lidera. ¿O el jefe de campaña? El que lidera debería tener todas esas condiciones. Tenés a veces marcianos que las tienen, como Obama, el caso Obama, que podía manejar todo eso.
Y otros candidatos que relegan en un equipo de campaña o en un jefe de campaña esa parte con más o menor eficacia. En el caso de Argentina, claramente en el campo de Cambiemos del PRO tienen un equipo mucho más consolidado, no solo por la capacidad técnica y la sistematización de cómo trabajan, sino porque es un equipo que ha sido estable a lo largo del tiempo. Entonces, elección tras elección no empiezan de cero, sino que empiezan a crecer desde el lugar técnico, desde donde dejaron en la elección anterior. O sea, saben mucho. ¿Cómo ves a la campaña de Cristina en ese sentido? De Alberto y Cristina. La campaña... Si es que hay una campaña y no dos. Bueno, esa sería la primera... La primera ley, ¿no?, de la campaña, que tiene que ser muy vertical en el sentido de que si hay un doble comando nunca funcionan esas campañas. Pero lo que creo que hay del otro lado es, si bien hay un equipo técnico mucho menos asentado en el tiempo, sí tienen una definición ideológica que está mucho más cristalizada y eso les permite definir una narrativa con más eficacia y de una forma más simple. No tiene tanto tire y afloje dentro de esa definición del posicionamiento narrativo, que le ocurre más a Cambiemos porque es un partido más pragmático, que tiene una composición más diversa. En el caso del bloque de Cristina y de Alberto Fernández, la narrativa resulta un poco más fácil más allá de la táctica. Ahora, en una campaña necesitas las dos cosas. ¿Cuál de las dos va a prevalecer y en qué medida cada una va a lograr impactar el resultado de la final de la campaña? Lo veremos en el transcurso de la frase. Ahora soy Labaña y te digo, necesito romper la polarización. Necesito existir entre estos dos polos, que no me chupe ninguno de los dos o que no me disuelvan, que no se hunda el centro, digamos. ¿Qué recomendación le harías? Si es que eso es posible. O le diría, retírate porque eso es imposible. No, creo que me parece que nos equivocamos cuando miramos solo el estrato presidencial, ¿no? Una de las discusiones que tuvimos en estas últimas semanas tenía que ver con las PASO, si eran útiles o si no eran útiles las PASO. Si nosotros miramos solo la discusión presidencial, uno podría decir que son más o menos eficaces. Pero abajo de la discusión presidencial se están discutiendo un montón de cosas. Están candidatos a gobernadores, a intendentes, a diputados. Y eso tiene un impacto directo en la composición de las coaliciones que se hicieron. Por ejemplo, para un partido chico, donde uno diría, no tienen chances de ganar. Y la PASO le da la posibilidad de dar una sorpresa y darle más información al votante para que eventualmente en una primera vuelta tenga más información para tomar una decisión informada y quizás hacer un voto estratégico para apoyar ese partido que pensó que iba a perder. Ha habido toda una discusión y un escándalo a comienzos del año pasado, creo, sobre todo en la política americana, a raíz de una empresa, Cambridge Analytica, que usaba información de los usuarios de Facebook. Yo he leído, no sé si será tan así, por eso te quiero llevar a vos a ese tema, que con 200 likes pueden saber sobre mí más que mi mamá. Todo. Y empezar a mandarme mensajes muy modulados o modelados para lo que yo estoy dispuesto a escuchar o a creer. Como que hubiera por parte de la política un nivel de manipulación del votante que proviene en realidad del mercado, ¿no?, del marketing en general. Contanos un poco cómo es eso y cuánta información de cuánta información disponen los equipos de campaña respecto de los electores. Bueno, primero hay que separar dos temas, ¿no? Lo de Cambridge Analytica tiene, por un lado, un tema legal de que se dio acceso a información privada sin autorización, sacando eso, que era infringir, digamos, la privacidad de la gente. Hoy lo que tenemos es una capacidad de dirigir mensajes con un montón de información de las personas. ¿Qué nos permite eso? Vos antes, con las encuestas de opinión pública, que es el ámbito del que yo vengo, lo mejor que le podía decir a un candidato es: vos tenés que mejorar en el segmento de mujeres de entre 35 y 45 años. Para mí, hasta ese momento, todas las mujeres entre 35 y 45 años eran iguales, iban a recibir el mismo mensaje. Ahora, no es lo mismo una mujer madre soltera que una que tiene 2 hijos y está casada, que una que todavía no tiene hijos, una que es profesional y otra que no. Hoy, con toda la inteligencia que tenemos, y hay mecanismos de aprendizaje computarizado y un montón de cosas que ayudan a que vos puedas saber exactamente cuál es el tema relevante para cada una de esas personas. Podés pensarlo como manipulación o también podés pensarlo como que le permite a la campaña presentarle a cada uno de los votantes información relevante para que puedan tomar una decisión más informada. Un mercado más transparente, digamos. Podría ser un mensaje más transparente dentro de un marco regulatorio que cuide la información privada de cada uno. Yo
sigo siendo tu cliente candidato. ¿Dónde me enfocas? ¿En Twitter? ¿En Facebook? ¿En WhatsApp? La complejidad de una campaña, vos me preguntabas recién cómo es el esquema de una campaña, se ha hecho cada vez más compleja, valga la redundancia, porque no Perdón, puedes hacer... en la pregunta di por descontado que no me enfoco demasiado en los medios tradicionales. Sería un error. A ver, contá Sería un bien. error. No es O, es I. A ver cómo es. Tenés que hacer los medios tradicionales como hacías antes y además tenés que hacer redes y además tenés que hacer targeting con esto que te digo de Big Data para saber qué decirle a cada persona individualmente y además tenés que hacer eso. Y eso hace que el mundo de las campañas políticas es cada vez más complejo porque requiere aprendizajes muy diferenciados y un grupo de gente que sabe hacer cosas muy diferentes al que tenés que meter todo en una misma bolsa para empezar a trabajar en una campaña presidencial que va a terminar en un año, ya sea exitosa o no, eso se desactiva al cabo de un año. En Argentina tiene una particularidad que lo hace más complejo, que es como no hay partidos tan establecidos, los consultores y todos los que trabajamos en campañas políticas vamos cambiando y trabajando con diferentes partidos. Y eso hace que el aprendizaje se empiece de cero en cada una de las campañas y hace mucho más difícil que este conocimiento que se necesita, que es cada vez más complejo y requiere habilidades cada vez más diferentes, sea más difícil de transmitir. Vos acabás de contar, tenés que meterte en las redes sociales, tenés que meterte en los medios tradicionales, ¿Con qué plata? ¿Cómo se financia todo eso? ¿Y cuánto pesa el financiamiento en el éxito o en el fracaso de un candidato? El financiamiento es fundamental y sin plata es muy difícil hacer campaña. Lo cierto es que también han habido campañas que sin muchos recursos pudieron tener un resultado muy positivo. Te voy a dar algunos ejemplos. La campaña de Bill de Blasio en Nueva York, que para una campaña argentina tuvo mucho más recursos, pero él, si vos no sé si recordás, después como alcalde resultó ser un fracaso, pero su campaña fue muy exitosa. Él había establecido su comando de campaña, creo que era en Brooklyn, había ido a buscar muebles al Ejército de Salvación, vos ibas a ver su comando y estaban todas las paredes derruidas, y él hizo de la austeridad... ¿Lo hacía porque no tenía plata o porque era marketing de austeridad? Creo que no tenía plata y aprovechó eso como una campaña de marketing. Y mismo en Argentina hay partidos chicos, hay partidos vecinalistas en algunos municipios que hacen campañas sin plata. ¿Y cómo lo hacen? Necesitan tener una causa mucho más fuerte, ¿no? Entonces tienen que redoblar la apuesta en motivar a la gente y que la gente se entusiasme con su causa y con su partido para poder participar. Yo vi el extremo de Marcos Olson en una campaña anterior, ahora creo que está de nuevo, en San Isidro, andando él con la bicicleta. Y su cartel, él mismo era el que... Y lo hace hace 15 años, Carlos. Hace 15 años empuja su bicicleta con su propio cartel. Casi toda la gente que vive en San Isidro lo vio alguna vez, lo ve a él a las 7 de la mañana con sus chiquitos repartiendo volates de él mismo en la estación. Y si bien no tienen plata, porque si viera su presupuesto de campaña no podrías creer todo lo que hacen, estiran el mango, obviamente, pero además redoblan el esfuerzo en la causa y en la cercanía con la gente. Esto que muchos candidatos tienen que actuar, ¿no? De la foto de la cercanía. Bueno, hay otros candidatos que lo hacen de manera muy auténtica. ¿Es difícil sin plata? Es difícil, pero es posible. Ahora te expongo un caso que es, te diría, probablemente el caso de esta campaña, a mi juicio. Tenemos una candidata que es un avión, desde el punto de vista de candidata, que es Vidal. Creo que está 60% de imagen positiva en todo el país. En las últimas encuestas muy confiables que he visto, está 48% contra 36% Kicillof, o más o menos. Pero después va atada una boleta, que es la de Macri, que la pone 2 puntos por detrás o 3 puntos detrás por Kicillof, porque Kicillof va chupado de la candidatura de Cristina. Entonces tenés el caso de una candidata muy competitiva que por el contexto político y por el sistema electoral de la Argentina, porque si eso fuera con un sistema electoral como el de Santa Fe, no de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, si fuera el santafesino sería otro cantar, porque se elegiría gobernador solamente, puede perder. ¿Cómo se resuelve ese dilema? ¿Qué esperás de esa campaña? ¿Qué supones que va a pasar en cada actor? Me parece y entiendo que la campaña de Vidal está usando mucha inteligencia para saber exactamente a qué votantes tiene que ir.
Creo que en esta campaña en particular tenemos que estar muy atentos al corte de boleta. Si bien históricamente no es un porcentaje alto, hoy, como te decía, tenemos herramientas, o los que hacemos campañas políticas, tenemos herramientas para poder casi hacer como un pedido ya de boletas y entender qué persona, qué mix de boletas quisiera hacer cada uno. ¿Cómo es pedido ya de boleta? A ver cómo se organiza eso. Casi como si uno pudiera tener el menú de todas las boletas adelante, que no es lo que ocurre. Uno va al cuarto de votación, todos los que fuimos a votar alguna vez, y tenés las boletas enteras. A veces estás parado y si querés cortar boleta te pones nervioso, no sabés, tenés la cola, me están esperando, no sé cómo se me van a anular el voto. Bueno, entonces todo eso te pone nervioso y no podés hacer. El sistema está hecho, digamos, para que vos no cortes boleta, esa es la realidad. Entonces, muchos de los candidatos que trabajan con corte de boletas, creo que va a ser el caso de Vidal, va a ser el caso de muchos gobernadores que apostaron en estas elecciones a campañas muy localistas, muy provinciales, el caso de Misiones, de Córdoba, tienen hoy la posibilidad, con inteligencia de datos, de saber cada votante individual cuál sería el pedido de boletas que ellos quieren hacer. Yo quizás quiero votar a Macri y a Kicillof, porque esos votos que a uno le parece, ¿cómo vas a votar a Macri y a Kicillof? Hay un montón de gente para la cual ese voto es racional. Yo siempre me acuerdo de una señora que me decía que iba a votar, creo que era en 2017, 2015, a Cristina y a Carrió, en un grupo focal. Yo le digo, ¿pero cómo Cristina y Carrió? Sí, sí. Y para ella era un voto súper racional. Ella me decía, yo voto por mujeres fuertes que van al frente. Y sí, Carrió y Cristina eran dos mujeres fuertes que iban para adelante. Entonces, hay mezcla de votos. Un asesor le dijo a Vidal en el 2015, justamente que hacen un experto en encuestas cualitativas, que la gran posibilidad de ella de ganar es que se retiraba una mamá y se quería otra mamá. Y la mamá que se retiraba era Cristina. Y hay un plano del cerebro, digamos, subliminal de Vidal que venía a reemplazar a Cristina. Aunque en la superficie de la política pareciera una contradicción, ¿no? Sí. Pero sí. Sí, bueno, y entonces hoy, digamos, con esto nosotros podemos tener información de cuál sería para cada individuo, cuál sería el corte de boleta que ellos quisieran hacer si pudieran. Eso le permite trabajar tácticamente a las campañas, mandándole la boleta armada como pedidos ya que quisiera cada uno a cada votante, y que el día de la elección no tengan que lidiar con ese estrés en el cuarto oscuro y ya puedan llegar con su boleta armada para votar por el combo que ellos hubieran elegido. Yo creo que en esta elección tenemos que prestar particular atención, no solo porque hay un tercio del electorado que, como no encontró dónde ir, va a estar buscando alternativas, sino porque además las campañas hoy tienen herramientas para trabajar ese corte de boleta con mucha más eficacia que antes. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta por la cual vas a tener que trabajar gratis. Lo tenés acá a Alberto Fernández y a Mauricio Macri. ¿Qué consejo le darías a cada uno si fuera tu cliente? El consejo central. ¿De qué se tienen que cuidar o cuál es el límite que tienen que romper? Yo le daría el mismo consejo a los dos, que tiene que ver con la autenticidad. Lo peor que puede hacer un candidato en campaña es no ser auténtico y no mostrar quién es. Después, cómo enmarcan los consultores políticos esa autenticidad del candidato y cómo la explotan mediáticamente y con publicidad, es otro cantar. Pero lo que definitivamente no le perdona a la gente a un candidato es que no sea auténtico. Le pueden perdonar que se equivoque, como en el... Pero ese es el consejo que vos le dirías a cualquier candidato. Yo te hablo de estos dos pacientes. Estos dos en particular. Estas dos historias clínicas. Estos dos en particular. No, yo creo que Alberto Fernández en particular tiene que seguir mostrando la moderación que está mostrando para ir hacia los votantes del medio y cooptarlos, que es lo que está haciendo, que es razonable. Y en el caso de Macri, me parece que tiene que inyectar un tema adicional a la economía para poder generar un poco más de entusiasmo en el electorado y que de cara a las elecciones de agosto y luego de octubre los votantes tengan un ingrediente adicional a la economía para tomar una decisión de votar por él. Ana Iparraguirre, interesantísimo, muchas gracias. Espero que sigamos esta conversación durante toda la campaña. Muy, muy esclarecedora. Gracias, Ana. Bueno, gracias por... Vamos a un corte y viene enseguida Marcos Buscalia. Vamos a seguir hablando del acuerdo con la Unión Europea, no solamente en lo que plantea como horizonte futuro para la Argentina, sino qué impacto puede tener hoy o está teniendo hoy en el mercado para aquellos que interpretan que es algo bueno o algo malo. Y después Pancho Olivera, que nos va a hablar, vamos a seguir con las campañas, de la campaña de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y al final, Carola Gil, con un retrato de un personaje crucial en las relaciones Argentina y Estados Unidos que puede tener
que ver con el futuro de este país en los meses que vienen. Ya volvemos con Odisea. Bueno, bárbaro.